Bueno, después de varias semanas en las que todo el contenido de este canal ha sido relacionado con cine o series, volvemos a la programación habitual para hablar de así de cosas sesudas y complejas, o sea, de lo político, jurídico, económico, social. Y hoy vengo a hablar y sobre todo a lanzar preguntas de uno de los misterios de la vida que más desasosiego, temor, intriga, suspense dan en mi país natal. No son las caras de Beltmel, ni la niña de la curva, ni los fantasmas del Museo Reina Sofía. No, es el mercado de la vivienda. Porque yo no sé cómo puede ser, pero el mercado de la vivienda en España siempre está mal. Cuando no hay vivienda, porque no hay vivienda. Cuando había vivienda, porque estaba muy cara y había una burbuja. Cuando la burbuja explotó y los bancos caían, porque había desahucios y había muchas casas sin gente y gente sin casas. Y ahora es otro problema, porque los ocupas parecen ser el riesgo social número 1 pagado por Securitas Direct y los jóvenes nos resistimos a comprar porque hay una cosa que se llama precariedad que nos lo impide. No vengo a resolver nada de este batiburrillo que sale en las noticias día sí, día también y que ocupa desde hace décadas los primeros puestos en la preocupación de la vida diaria de la gente. No, aquí vengo sobre todo a lanzar preguntas y hacer un close-up de un mercado inmobiliario del que no se habla tanto, el mercado de las pequeñas ciudades de provincia. Porque sí, habrás oído hablar en las noticias seguramente, o en los podcasts, o del influencer de turno que evidentemente vive en Madrid o Barcelona, que el mercado del alquiler ahí está fatal. Te cuesta la mitad de tu sueldo un cuchitril con ventana, es imposible de encontrar algo disponible y hay colas kilométricas cada vez que salta un nuevo anuncio disponible en Idealista. Te piden 3 meses de fianza, aval de tus padres y la sangre del unicornio mitológico de 2 cabezas para poder alquilar. Y los propietarios son especiales a la hora de no querer arreglar nada de la casa y tener los muebles de la abuela preconstitucionales. Y bueno, no digo que esta situación esté justificada, pero creo que podemos entender fácilmente por qué se ha producido este fenómeno de la subida de los alquileres en las grandes ciudades. Ha habido una masiva migración poblacional de gente joven, sobre todo hacia esas dos megaciudades, en busca de realizar carreras universitarias exitosas y de mejores oportunidades laborales. A esto acompaña la precarización creciente en el mercado de trabajo y el menor poder adquisitivo de los salarios, especialmente entre los jóvenes, que comienzan a no ser tan jóvenes, por cierto. Gente ya entrados en los 30 que hace solo 20 años ya tendrían una hipoteca con su pareja y se empezarían a plantear la descendencia, se encuentran compartiendo alquileres con amigos y sin visas de que la cosa vaya a cambiar. Así, el mercado en estas ciudades está, como le gusta llamar a los economistas, sobresaturado, con cada vez más gente que llega para tomar sus estudios o tener un primer trabajo en la ciudad de las oportunidades y al mismo tiempo menos gente que deja el mercado del alquiler para comprarse su primera vivienda. Pero claro, de lo que no se habla tanto es de lo que está pasando en las ciudades de provincia. Sí, esas ciudades que han ido viendo cómo su población joven desaparecía en búsqueda de esos estudios o esa primera oportunidad laboral y tienen 1 o 2 generaciones desaparecidas totalmente de sus calles. Las ciudades de provincias, especialmente las de los alrededores de la gran megápolis Madrid, han visto cómo su población crecía relativamente poco en los años de las vacas gordas económicas en los 90 y 2000 y cómo embarrancaban masivamente ante la crisis de 2009 y empezaban a perder población en un lento pero constante sangrado de gente hasta que hoy Cuenca, Teruel y Soria, por ejemplo, tienen la misma población registrada en el censo que en 1787, cuando se hizo el primer censo en España de Florida Blanca. Y claro, con esto cabría pensar que el mercado de la vivienda en estos lugares que están perdiendo población debe ser un paraíso para los que alquilan, porque como no hay nada de demanda, como todo el mundo se va de estas ciudades, cabe pensar que habrá un montón de casas vacías, aunque sea la de los viejecitos que se van a residencias o fallecen. Pues no, el mercado de la vivienda de alquiler ha subido de precio en toda España y a rachas incluye subidas récords en provincias que pierden población. Y no solo esto, estas provincias además continúan sorprendentemente construyendo vivienda nueva. Para ejemplificar este caso de la vivienda en alquiler que no para de subir al mismo tiempo que la zona está perdiendo población, voy a enfocarme en Cuenca, ya que es de la ciudad de la que provengo, la que conozco y de la que tengo más datos gracias a los maravillosísimos amigos en el periódico local Los Ojos del Júcar, que la verdad deberíais por lo menos seguir en redes. Pero bueno, según he preguntado a amigos y observado en las estadísticas, es un problema que se repite en todas las capitales de provincia, sean de la España vaciada o no.
Y es un problema estructural que cala en todos los núcleos urbanos y está muy fundado en nuestra cultura, en el deseo de conservar una posesión inmobiliaria y en la idea de que la vivienda nunca es una mala inversión y nunca baja. Es una nueva forma de vivir junto al centro de Alicante, donde usted, además de ser propietario de su piso, vive en un lujoso club rodeado de jardines y zonas deportivas. Según los datos del padrón disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, en la última década Cuenca Capital bajó de 57.032 habitantes a 53.389. 3.643 personas menos o un 6,38% menos de la población total, que si comparamos datos con la tendencia nacional, la población general, sin embargo, desde 2016 ha crecido 1 millón en apenas 6 años. Y bueno, a nivel provincial, seguimos en Cuenca la estela también de pérdida de población, ¿eh? En 2012 la provincia estaba con 218.000 habitantes y hoy son 195.000. Si seguimos escarbando en los datos del INE, en los datos del padrón continuo, un 51,3% de las personas nacidas en Cuenca y vivas a día de hoy viven fuera de la provincia, en destinos como Madrid, Valencia, Alicante o Barcelona. Y ahora, por otro lado, miremos los datos de la vivienda. En esos mismos 10 años de pérdida de vecinos en la ciudad, la vivienda en alquiler, según el Idealista, ha subido de precio casi un 31%, cosa que es el doble de la inflación, que ha sido del 17,5% en la provincia, porque, según periódicos locales, el mercado de la vivienda en alquiler en Cuenca está también sobresaturado. LOL. Aquí está claro que la mano invisible esa de Adam Smith no cuadra, porque si tenemos que cada vez viven menos personas en Cuenca y se está haciendo más vivienda en Cuenca, tendría que haber más oferta y bajar el precio, no subir. Bueno, eso en principio. Para explicar el fenómeno de por qué ciudades que pierden población tienen precios del alquiler que suben usando al mismo Hayek, solo nos queda una explicación. Aquí hay muchas viviendas vacías y esa es la realidad. Hay casas de los padres que se han ido a vivir a residencias y están ahí disponibles para los hijos que viven en Madrid o Barcelona y vienen a Cuenca una vez a la semana en verano y otra en Semana Santa. Casas de gente que vive en los pueblos de alrededores, que pasan en Cuenca los meses más fríos de diciembre a marzo y luego se tiran cerradas hasta que lleguen los hielos otra vez. Casas de la abuela que chochea y dice que no la vende antes de morirse porque no quiere. Casas que luego que la abuela ya murió y los padres también, los nietos que no han pisado Cuenca en su vida y han heredado, no saben qué hacer con ella, porque el mercado de venta, ese sí, ha bajado en Cuenca y la casa lleva cerrada décadas y acumula desperfectos y hay que meterle dinero para la venta y en fin, que es un rollo y al final prefieren no venderla porque cuesta más el ajo que el pollo. En definitiva, casas que son reflejo de ese amor a la vivienda que parece que tenemos en la cultura española, porque hasta hace no tanto tener una casa en propiedad era el sumum de haber tenido éxito en la vida, el síntoma definitivo de haberlo conseguido. ¿Qué te parece? ¿Eh? Esto lo pintamos, arreglamos el suelo, cambiamos el baño, le ponemos unos halógenos y como nuevo. Una vivienda era la señal de ser adulto y de tener seguridad económica para toda la vida. Si dimites ahora, perdemos el piso. ¿Y dónde vamos a ir? ¡A la calle! Porque la vivienda nunca baja y es tuya para siempre. Claro, es difícil desprenderse de estos signos culturales y más de los anhelos de esperanza de sus propietarios. 100 metros cuadrados de piso, a las afueras pero que no está lejos. Está muy bien de precio porque fíjate qué salón, con su tarima flotante, su pladur. Nosotros somos propietarios. Se ve también cómo Cuenca, como ciudad, va muriéndose poco a poco y cómo las generaciones de padres y mis abuelos tienen aún el anhelo de que los jóvenes, que ya no somos tan jóvenes, volvamos a sus calles, las casas que son un deseo a tamaño natural en metros cuadrados de los propietarios originales, de que la ciudad donde han vivido su vida sea la ciudad de sus hijos. Hijos a los que a su vez no se les pasa por la cabeza volver a esa ciudad-pueblo por falta de oportunidades laborales, por buscar mejores opciones de servicios y ocio o simplemente por deseo propio. Casas ancladas en el tiempo en el que a fuerza de 2 generaciones familiares que no son ocupadas en ellas se acumula el polvo y los desperfectos. Casas que caen en el olvido, casas que no sirven para lo que están, para que viva la gente. No vengo aquí a hacer un alegato contra la propiedad privada ni a decir que hay que obligar a esos propietarios a alquilar o vender casas, pero este es un problema estructural que ya vimos en los pueblos de España. Cuando de un día para otro la economía española en el tardofranquismo empezó a despegar y miles de personas migraron desde los pueblos a las capitales,
esos pueblos se fueron quedando vacíos, con los padres ahí mientras los hijos partían en busca de un mejor futuro y venían una vez cada mes y luego una vez cada 3 meses y luego solo en verano y ahora, en fin, yo casi nunca voy al pueblo de mis abuelos. ¿Crees que mis hijos irán alguna vez? Pero ahí siguen las casas vacías, 4 pastores, un bar cerrado, una escuela sin niños, una plaza y una iglesia sin gente. Temo que ese mismo destino sea también el de la ciudad donde crecí tras 2 o 3 generaciones. Yo no lo veré, pero desde luego, con el paso que lleva, camino traza. En fin, qué bajona, ¿eh? Pues sí. Suscríbete para más depresión y ansiedad existencial sociológica. Y nada más. ¡Ale, chao! 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.